Muy buenas, un saludo muy cordial para todos. Mi nombre es Carlos Manuel Acosta de Lima. Soy músico profesional y académico también. Eh, Me encanta el tema de la música, particularmente el tema que hoy vamos a tratar. Resulta que por una cordial invitación que he recibido por parte del Banco de la República y de la seccional de Villavicencio, de nuestro amigo Edgar Eduardo Castro, se nos ocurrió la idea de tocar el tema de la música del llano, pero particularmente pensando en las relaciones fronterizas de dos países que realmente pues, están unidos por una música que es muy propia de ambos lugares. Y las situaciones que puedan ocurrir actualmente en cosas que son políticas o de otro orden social o lo que sea, pues en este momento no es un asunto que nos concierne directamente. Indirectamente lo que podemos decir de eso es que la música hace que esos dos países tengan una comunión muy particular que se parece mucho a los matrimonios, que por más que peleen no pueden evitar dormir juntos. Y esa es la situación. Bueno, las relaciones fronterizas, dos países, una música, se habla de una cosa de un tema pues, que han manejado otros también, otros tratadistas, que es el país llanero. El país llanero es un país realmente muy extenso. Y no hablo solamente bajo el punto de vista geopolítico, sino bajo el punto de vista cultural. Y estas regiones permanecen intactas en una serie de culturas y de costumbres en general. Pues la cultura, al fin y al cabo, genera esas costumbres que los identifica y los tiene hermanados, no solamente por ese pensamiento, por esa comunión, digamos, artística, musical, sino también incluso hasta por familia. Es decir, hay un nexo pues, muy cercano. El llano es algo que para un llanero en general ocurre ese fenómeno en otras regiones también del país. Y pues, la extensión de los llanos, tanto del territorio colombiano como del venezolano, bueno, conforman una extensión mayor a la de cualquiera de estos dos países unidos, ¿no? Además, tienen fenómenos culturales, étnicos, llenos de colorido, comunes a su naturaleza, costumbrismos ancestrales, es decir, que van construyendo permanentemente una personalidad singular, inconfundible. Aquí entramos en este campo, es decir, la mayoría, en una ocasión, andaba por allí en una gira artística por los lados de San Fernando de Apure, un punto muy cercano a, a Colombia. Y hablaba con un personaje, le decía, ¿tú eres venezolano? Y me dice, no, yo soy llanero. Algo similar me ocurrió en Yopal. En Yopal me encontré con otros personajes y no me hablaron de ser ni colombianos ni venezolanos, sino llaneros. Por eso yo he dado por llamar eso el país llanero. Pero fíjate que algo similar ocurre también en otras regiones de aquí, de Colombia. Y voy a hablarles de, por ejemplo, la Guajira. La Guajira, tanto la Guajira venezolana como la colombiana, son la misma cosa, transitan, no son itinerantes, van de un lado para otro. Y ellos no dicen que son ni venezolanos, ni te dicen que son colombianos. Ellos te dicen somos guajiros, ¿sí? Y de la etnia a la que pertenezcan, los guayús o los arijunas, o lo que quieran, ¿no? En la Amazonía hay un fenómeno similar también, ¿no? La Amazonía muchas veces, igual que parte de la Orinoquía, se confunde con muchos lugares de otros países.
y ellos no se identifican realmente con nada de eso, sino con su propia región, sus costumbres y sus culturas. Pero aquí, en el caso del país llanero, hemos encontrado algo que es muy bello, muy hermoso, que es su música. Se dice, por ejemplo, aquí la temática realmente es muy extensa, especulativa, si se quiere, también yo he pensado que es hasta irreverente en algunos casos, pero extraordinariamente apasionante. Es decir, yo diría que no es posible ponerle un punto final a un género musical que tiene una personalidad estética que se viene concentrando en distintas regiones a través del tiempo y comulgando con las culturas de territorios muy extensos, siempre conservando una cosa que es el caminar muy rítmico de sus expresiones musicales y que va a lo largo y ancho de un territorio que abarca estos dos países, conformando lo que así hemos venido a bien llamar, que yo quiero llamar, pues, el país llanero. Hay estructuras musicales contenidas en las diferentes expresiones del folclore llanero que evidencian lugares comunes en sus melodías, armonías y ritmos. Las diferencias fundamentales están establecidas por las tímbricas. Y yo me quiero referir a varios puntos. En primer lugar, yo sé que el conocimiento del dominio de muchos tratadistas, la forma como el folclore llanero, identificado con el joropo básico, el joropo y el pasaje. Esto, el joropo y el pasaje, digamos que son como el punto de partida, la plataforma de lanzamiento de una cantidad de, digamos, de extensiones de ese mismo folclore. En época de la conquista, por los lados de las costas de Venezuela, por los lados de Cumaná, que es una de las ciudades más antiguas de América, junto con Santa Marta, por cierto, por allí llegaron muchos conquistadores. En esa época, nosotros teníamos digamos, un territorio que estaba establecido digamos, por unas leyes, unas normas de los virreinatos que partieron del conocimiento de todos, el famoso Tratado de Tordesillas que se estableció cuando hubo el litigio para darle a España una porción de estos territorios en América y otra porción a Portugal. Pues eso fue una cuestión que estableció definitivamente quiénes iban a venir aquí y cómo iban a llegar. Y así fue como por esas costas de Venezuela empezaron a entrar y a meterse en todas las regiones, a adentrarse, pues, región adentro de lo que eran todas estas regiones que estaban ya establecidas por digamos, las leyes del virreinato, ¿no? Ahí vemos nosotros que dentro de toda esa gesta maravillosa de llegar a la conquista y a establecer muchas cosas, ahí se mezclaron muchos detalles, ¿no? Pero ¿qué viene de España que va a identificar el folclore llanero? Muchas personas, analizando las estructuras y toda una cantidad de cosas, pues se refieren a que la música llanera pues, tiene una fuerte influencia africana. Pues claro que la tiene, pero no directamente de África, sino que llegó a través de los conquistadores que venían de Andalucía. La guitarra andaluza, en su sonido, se parece mucho al sonido del cuatro, excepto que tienen un poco más de órdenes de cuerdas. La necesidad, o sea, el invento del cuatro, así como el invento de otros instrumentos que distinguen a las interpretaciones del folclore latinoamericano, se fueron creando cuando, por circunstancias distintas,
eh, las regiones tenían que fabricar y hacer el mantenimiento de sus propios instrumentos, entonces los iban adaptando a las posibilidades que tenían. Por eso es que el 4, entre otras cosas, viene siendo una reducción de esos instrumentos que llegaron pues, con estos conquistadores, llegaron de Europa. ¿Qué es la parte de la influencia africana que viene ahí? Pues ustedes saben perfectamente que África estuvo metida en el sur de España durante 8 siglos. Es suficiente tiempo para impregnar todas esas regiones con una cultura musical y una estética que fue la que se viene manejando, que se vino manejando entonces, en todos estos folclores. Aquí nosotros encontramos que cuando llega eso que nosotros denominamos el joropo, pues no se llamaba joropo, se llamaba fandango. ¿Y qué pasó con esto? Entran por esas costas venezolanas y se van metiendo en territorio del virreinato. Y, por ejemplo, los jesuitas, que tenían una idea muy especial sobre su catequesis, cómo catequizar a los indios, cómo atraerlos, partían de la música. Esto no solamente ocurrió aquí en Colombia, ocurrió en muchos lugares de Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Pero era así. En Casanare se establece lo que pudiéramos llamar nosotros, sin que esto se convierta en una cuestión, porque hay muchas discusiones, unos dicen que no, que fue primero allá, que fue primero acá, no. En ese entonces, el país llanero no tenía una denominación geopolítica que nosotros tenemos ahora, que distinguimos, que establecemos diferencias entre un país y otro, no. Antes de la independencia, los países y los territorios estaban establecidos como el mismo virreinato lo pudiera hacer. Es decir, donde la región, por ejemplo, la región colombiana se extiende hacia Venezuela. Tenemos más regiones dentro de todo esto que se identifican y comulgan muchas cosas. Después en la independencia pues establecieron esas fronteras y esas cosas, pero para los pueblos estas fronteras nunca existieron. De hecho pues esto sigue así, ¿no? Entonces, los jesuitas en Casanare montaron las primeras enseñanzas basándose en ritmos alegres y ritmos contagiosos, nada más contagioso que un fandango. Los mismos jesuitas manejaron con los indígenas términos que hoy en día identifican no solamente ese mismo ritmo que nosotros conocemos como el joropo, también lo encontramos proyectado en otras regiones de América, de Centroamérica, de Latinoamérica. Encontramos que, por ejemplo, el fandango, por algunos de los que estaban allí, también se denominaba soropo, con X, soropo. Pero resulta que eso es un vocablo árabe que significa jarabe. ¿Por qué lo denominaban de esa manera? Eso también se manejan muchas tesis, muchas especulaciones, muchas cosas, pero no hay, digamos que, una cosa muy clara sobre eso. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, en México existe con el mismo formato instrumental, arpa, en lugar de 4, una vihuela mexicana, ¿sí? Existe acompañamiento de algunos instrumentos de percusión y se llama jarabe tapatío, ¿sí? Y suena muy parecido a un joropo.
La extensión territorial del virreinato de la Nueva Granada estaba formado por audiencias, es decir, rematando pues el tema de la cuestión de la geopolítica de que hoy se maneja, no tiene nada que ver. Esas audiencias eran la audiencia de Santa Fe, que era la capital del virreinato, la audiencia de Panamá, la audiencia de Quito, la audiencia de Guyana, antigua Guayana, y la Capitanía General de Venezuela. Algunos piensan, pues dicen, no, bueno, capitanía, pues es un, digamos, en la jerarquía, es un grado menor que una audiencia, pues una audiencia es un territorio pues, que tiene pues una serie de cosas, privilegios que no tienen las capitanías. Dentro de las audiencias existían las capitanías. Muchas poblaciones de Colombia eran capitanías. Entonces Venezuela todo el territorio era una capitanía. Esto crea una cuestión un poco más monolítica dentro de la expresión cultural, es decir, Venezuela en ese sentido empezó a orientarse como un país monocultural, diferente a Colombia. Colombia es pluricultural por sus regiones tan particulares con expresiones tan específicas, características para eso. Digamos que es precisamente todo lo que podía abarcar el extenso territorio de Santa Fe, que pudiéramos decir que es lo que hoy es Colombia y algo más, ¿no? Y la capitanía de Venezuela, lo que nos atañe en este caso, porque aquí hay una identificación que es desde un principio y que por esa razón el nombre que se le da aquí, una relación fronteriza de dos países con una misma música, tiene unas bases, un punto de partida, que es ese, que desde la época de la colonia, de la conquista, ya existía esa comunión. Se vino llevando y se realizaron muchas cosas. Es decir, la llegada de la guitarra andaluza fue digamos, el motor que fue transformando, porque esos cuatros y esos instrumentos, el arpa no existía, no se manejaba todavía en esta cuestión. Y fue lo que invitaba, a través de, pues era como la invitación de los misioneros para atraer a los indígenas, meterlos en la religión y al mismo tiempo enseñarles música. Y esa parte, todo eso quedó completamente, digamos, cubriendo el territorio tanto de Colombia como de Venezuela. Hay estas formas musicales que se empezaron a formar allí. Encontramos nosotros, como les dije en un principio, el pasaje, el joropo y el pasaje. El joropo, aquí como punto de partida en Casanare, tuvo unas características instrumentales que se vinieron manteniendo casi hasta mediados del siglo XX. Quiero referirme que si bien en algunas partes de los extensos llanos de ambos países se utilizaban instrumentos como el arpa, con variantes, con una variante muy interesante porque el arpa, digamos, occidental es distinta al arpa que se utilizaba en el centro del país, de los llanos, la parte pues que hoy es los valles del Tuy en Venezuela, pues para ser más precisos. Y hacia Oriente, el arpa se sustituía muchísimo por el bandolín y por la bandola llanera. Una bandola llanera que en su construcción en Occidente tenía un orden de 4 cuerdas y la bandola oriental, en su extensión hacia Oriente, el recorrido, ya tiene 7 cuerdas. Entonces tienen otros sonidos, otras cosas. La necesidad, como les dije en un principio, de hacer un mantenimiento, de evitar. Imagínense ustedes que un instrumento se le reventaban una cuerda y no tenían, bueno, aquí no hay cuerda, ¿cómo hacemos? Si las mandamos a traer del continente europeo se va a tardar por lo menos 2 o 3 meses en llegar.
¿no? Pero el asunto continuó. El asunto continuó en la medida que las necesidades establecían cómo reparar un instrumento y cómo crear un instrumento que fuera fácil de mantener allí. Entonces ahí es cuando aparecen las cuerdas de araguato, de monos, de micos, hasta cuerdas de gato, ¿sí? Se reemplazaban pues los instrumentos, se reducía el número de cuerdas, por eso el 4 tiene un orden muy particular, y es por esa necesidad. Repito, aquí todo esto son cosas, son proyecciones, no especulación exactamente, sino una hipótesis establecida con relación a los instrumentos que llegaron de Europa y los que quedaron aquí y los que se crearon aquí, ¿sí? En muy pocos lugares de los virreinatos de América, los que pertenecían a España, existían legítimas fábricas de instrumentos clásicos como los de Europa. Por ejemplo, México podía construir instrumentos como violines, violas, instrumentos muy bien construidos, pero por estos lados no llegaba eso. Entonces, encontramos que estos instrumentos se fueron adaptando. Entonces, por eso la aparición de las bandolas, la famosa bandola y el bandolín, inspirados en la mandolina, ¿no? Hay una cosa muy particular. Se llama joropo por acá, por estos lados. El joropo de los llanos se mete en Venezuela, todo lo que es la región de Barinas, todo lo que es Apure, Barinas y una parte de Acarigua. De allí en adelante ya cambia. Entonces es el joropo tuyero. Y más adelante, en otras regiones, como la región del estado Lara, por ejemplo, entonces ya se convierte en golpe. Y de ahí hasta Oriente son golpes. El golpe es lo que viene a reemplazar el término joropo en esos lugares, porque tiene unas características muy propias, digamos, de esos lugares que eran muy autárquicos, manejaban sus costumbres y sus cositas que los identificaban y los diferenciaban un poco el uno del otro, no tanto en la parte musical, sino en la parte de sus costumbres, su gastronomía, sus culturas, todo, ¿no? Y había unas regiones un poco más civilizadas que otras, y había otras un poco menos civilizadas, ¿no? En cuanto a las formas musicales, el golpe y el joropo vienen a convertirse en una estructura musical que refleja muchísimo todo lo que viene de África a través de España. En el manejo de los compases ternarios, hablando de técnicas de formas musicales, en este caso, la parte rítmica, las formas musicales, ellos en la parte rítmica manejaban mucho una combinación del 3/4 y 6/8. Esta especie de eniola que es tratar de convertir un compás ternario en un compás binario. Perfecto. Una situación de un compás ternario convertido en binario facilitaba muchísimo toda la cadencia rítmica que caracteriza justamente al joropo y que también tiene pues sus fundamentos, sus raíces en África. Eso lo adoptaron los andaluces cuando ya lo traían durante, como dije anteriormente, esa ocupación de 8 siglos, cultura árabe, mora en todo el sur de España, pues indiscutiblemente toda esa alegría vino acá. Yo recomiendo mucho que ustedes escuchen un poco las sonatas del Padre Soler. Eso lo pueden conseguir fácilmente en cualquiera de las, digamos, de las redes, en la red. En YouTube consiguen, basta y sobra que pongan sonatas del Padre Soler y se darán cuenta porque él tocaba todo eso en el clavecín. Y tiene un sabor a joropo
pero tremendo, ¿no? Es decir, está impregnado, para ellos eso era el fandango, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, otra cosa que digamos que se manifiesta como una característica importante en esa difusión y esa propagación de las escuelas de música. Hemos dicho anteriormente que en Casanare pues, se parte de una base donde no existía el arpa. El arpa se vino a crear mucho después de eso. Estamos hablando que en 1600 y pico todavía las normas que existían en el virreinato consideraban esos aires derivados del fandango, el soropo, el jarabe y todo eso, los consideraban como muy digamos, muy lúbricos, que eran cosas que contravenían pues las ideas religiosas que en ese momento decían que aquello era un desorden que no se podía permitir y que estaba prohibido totalmente. No solamente castigaban con cárcel digamos, 3, 4 días a quienes lo hicieran, sino también castigaban a los mirones, decían ellos, a los que estaban mirando eso, porque no les parecía. Sucede un fenómeno mundial con todos esos ritmos y todos esos géneros musicales de expresiones tan provenientes del terruño, que esas expresiones musicales durante mucho tiempo fueron marginadas y hasta fueron prohibidas, como es el caso del joropo, no fue lo único. En Argentina, en México y en las islas del Caribe, se prohibían ciertos ritmos que terminan, incluso en el sur de España también se prohibían ciertas cosas derivadas del fandango o el fandanguillo y todo eso. ¿Y qué ha pasado? Que son los aires y los géneros que han terminado identificando a estos países. Es decir, en México el mariachi era marginado totalmente, ¿no? Y se convirtió en lo que hoy es el sonido de México. En Argentina el tango, los tangueros, los que hacían eso, los porteños, eran personas marginadas y detestadas, ¿no? Oprobio y toda una cantidad de cosas. Ocurre también en Norteamérica, cuando algunas cosas, el jazz y todo eso, al principio cuando aparece, pues no les gustaba, lo marginaban y terminó siendo adoptado e identificando un país. Con la música del llano, con la música aquí en Colombia, con los aires, porque Colombia, como dije, es pluricultural, tiene muchas cosas que lo identifican musicalmente, pero particularmente hay algunos ritmos que en principio aquí eran completamente marginados también y desechados, despreciados. Las personas que lo interpretaban no eran bien vistas y han terminado identificando al país. Con la música llanera pasó eso. Luego, aquí tenemos otra cosa que es el autarquismo. En las regiones, esas regiones tan desconectadas de otras, unas de otras, me refiero de la parte central, siendo Venezuela la única capitanía. Al lado de los demás, Santa Fe era una audiencia y era la capital. Al lado de Panamá, al lado de Quito y Guyana, todo eso. Bueno, pues lo que ocurría en Venezuela era una cosa que no tenía mucha conexión, es decir, a la vez no le llamaba mucho, no les importaba mucho. Esto generaba costumbres muy cerradas de esos lugares, de esos pueblos, que generaban su propia cultura, arrojaban, eso tenía un resultado cultural que era pues lógico cuando esas personas se encierran dentro de sus propias costumbres. Y así fue como muchas de esas cosas se fueron conservando, pero se fueron al mismo tiempo creando, digamos, las características muy propias, el entorno de la naturaleza, el contexto
y todo lo que podía rodear a las expresiones musicales o a los protagonistas, pues a los intérpretes, a todos ellos, era un factor muy, muy bello, muy hermoso, muy característico de cada región. Encontramos nosotros que en los cantos propios de ellos, en su identificación con la naturaleza, van desde la imitación de los sonidos de la misma naturaleza, de los ríos y todo, la comunicación con el ganado, los cantos de vaquería, los cantos del ordeño, todo eso, se hermanaba con lo que ellos, con el oficio que ellos tenían. Aún ocurre eso, eso está ahí, eso sigue ocurriendo. La proyección de los aires llaneros, que son muchísimos, vino digamos, a contagiar muchas regiones. Por eso se habla de un país llanero en un sentido, el territorio físico, la superficie, y en otro sentido, lo que su cultura ha logrado penetrar, llegar a muchos lugares. En Venezuela encontramos nosotros que no es solamente lo que se clasificó en un principio como la región única y exclusiva de esto, como la Orinoquía, que estaba, pues, que hoy en día está determinada con Arauca, Casanare, Bichada, Meta y una parte de Boyacá. No, hoy en día aquí en Colombia ya se extiende a Cundinamarca, afecta, pues quiero decir, norte de Santander, donde un personaje como Oriol Rangel en una ocasión hablaba del pasijoropo, que es un híbrido entre pasillo y joropo. No solamente está eso, está Guaviare, está Guainía, Baupés, Huila. Cuando nosotros escuchamos un sanjuanero, inclusive en sus letras, en los propios intérpretes de sanjuanero lo llaman joropo. En mi tierra, cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. ¿Sí? Y pues, están hablando de algo que es muy propio justamente de esta cultura que estamos conversando del llano. En la región colombiana que se extiende hacia, bueno, quiero complementar, no solamente está la cuestión de Huila, está Caquetá y el distrito, inclusive el distrito capital de Bogotá. Esto viene a representar en Colombia casi el 50% de su territorio. Y en Venezuela ocurre algo exactamente igual. Es decir, los estados llaneros en Venezuela, los propios, así como determinamos que aquí en Colombia la Orinoquía determina los estados llaneros en 4 o 5 estados que son Arauca, Casanare, Bichada y Meta, y parte de Boyacá. En Venezuela, pues los estados llaneros son Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monagas. Esto es mucho más extenso porque en la parte, la influencia que hay, esa llanura se extiende, y si vamos a hablar desde tiempo es decir, de época de la conquista, parte del piedemonte andino colombiano y se extiende hasta lo que es hoy la frontera con Guyana. Y estos estados, Apure, Barinas y Portuguesa, podríamos decir que es de occidente a centro. Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monagas ya empieza centro hacia oriente. Pero ¿qué ha pasado? Que afectó también a otros estados. Cuando nosotros hablamos del arpa y del joropo tuyero, se llama tuyero porque está en una región donde pasa el río Tuy, y son los valles del Tuy, que es del centro de Venezuela. La modificación de los instrumentos es muy notoria. La forma o el formato musical, mejor,
planteado allí para el joropo es otro. Mientras que en los llanos, propiamente dicho, de Barinas, desde Villavicencio hasta Barinas, lo encontramos nosotros hoy con arpa, cuatro y maracas. Cuando llega al centro, en ese recorrido que tiene la expansión del joropo, encontramos que el arpa se cambia, ya no es un arpa con cuerdas de nylon que anteriormente eran cuerdas de tripa. No, ahora es arpa con cuerdas metálicas. Y el formato no son sino dos instrumentos y un cantante. Es decir, el instrumento es arpa, capacho o maracas y cantante, más nada. El sentido de la música, de los aires del tuy, el arpa tuyera, todos los cantos tan propios de eso que son muy característicos, muy lindos. El arpa tuyera, al ser metálica, pareciera como si hubieran transportado el arpa de un piano o de un clavecín y lo hubieran convertido en eso. Su sonido se alimenta mucho, es decir, es muy recursivo, y el bordoneo establece una rítmica, unos bajos tan especiales, tan cadenciosos, que pues, se combina con los contracantos melódicos de la propia, de la región aguda del arpa, del instrumento. Y el cantante parece que en su canto, todo lo que expresa parece estar flotando sobre una base rítmica que va como independiente, pero al mismo tiempo estableciendo una conexión bellísima entre ambos. Pero el canto flota, es la expresión melódica realmente allí. Luego, el otro aspecto, y esto no podemos olvidarlo, es la cuestión testimonial. Estas músicas, al pertenecer a regiones tan especiales, tan alejadas, a regiones tan metidas y tan encerradas, pues no les quedaba más remedio que convertirse en una especie de noticiero. Los cantantes y los grupos musicales iban de un lugar a otro, contando historias. Pero esas historias son muy propias de cada región. En Venezuela, el compositor ya fallecido Antonio Esteves tiene una famosa obra sinfónica, que yo tuve el placer de tocarla en una ocasión, en más de una ocasión, cuando estaba en la Sinfónica Venezuela. Esta obra se llama La Cantata Criolla. Esta cantata criolla está basada en un poema escrito por Alberto Arbelo Torrealba. ¿A qué se refiere esto? La cantata criolla es un ejemplo de las creencias, de los mitos llaneros. Allí existe algo que se maneja con mucha, digamos, es muy común encontrar eso en el llano, ¿no? Sobre todo en esa región de Guárico, por donde allí nació Antonio Esteves, en la región de Calabozo, la capital de Guárico es San Juan de los Morros. Allí encontramos nosotros que la gente tiene muchos tabúes, tienen una cantidad de temores, le temen mucho al diablo. Allí el canto famoso de esto, la cantata criolla, está basado en los cantos, el canto entre Florentino y el diablo, y es la narrativa. Es decir, un llanero que va por la llanura, por el campo, y se encontró con el diablo, y el diablo lo reta a un 6 por derecho. Es decir, allí tú cantas una estrofa y yo canto otra. Entonces, Antonio Esteves reunió del poema del señor Torrealba, Arbelo Torrealba, reúne ese poema y al mismo tiempo en su comunicación con otro personaje
que seguramente en muchas partes del Meta y de aquí de Arauca se conoce muy bien, que es el famoso Indio Figueredo, que ya murió, que vivía en el pueblo de Calabozo, antigua capital de Guárico. Y ahí Antonio Esteves hablaba mucho con el Indio Figueredo. El Indio Figueredo bien llevaba su nombre porque era un indio, ¿sí? Y tocaba el arpa y componía y cantaba. Y cantaba historias, contaba historias, ¿no? Todas estas cosas están metidas en el folclore y que fueron derivando. Algunos dicen, bueno, no, pero yo no veo mucha variación, muchas cosas, ¿no? Hay unas cosas dentro de las formas musicales de esta expresión llanera, de este país llanero que es importante tener en cuenta. El 6 por derecho, las formas musicales por ejemplo, las distintas maneras de interpretar el joropo, donde encontramos nosotros en que hay tonalidades establecidas por las limitaciones de la construcción o digamos, de las propiedades físicas de un instrumento. El arpa no es un arpa, el arpa llanera no es un arpa cromática, es un arpa que hay que afinarla por tonalidades. Y esas tonalidades, pues, giran, digamos, tienen un recurso limitado. Si yo tengo un modo menor, yo en esa tonalidad del modo menor no puedo hacer más nada que extenderme al relativo mayor y volver al modo menor y jugar con esas dos cosas en el canto. Entre otras cosas, por lo que dije antes, allí es donde se encuentra digamos, la característica del canto llanero, que es muy agudo, porque las tonalidades limitan o obligan, en ese caso, obligan a los cantantes a someterse a la tonalidad que tiene el recurso instrumental. Y dentro de todo eso, vemos nosotros que es esa forma musical muy interesante. El joropo es un poco más libre en cuanto a ese manejo de las tonalidades. Y el pasaje, que también en algunos sitios lo llaman balseado, ¿no? Pues es lírico, es muy libre en progresiones armónicas, tiene muchas cosas que permiten, pues, que las personas de alguna manera, pues, se acomoden dentro de eso. Hay una gran influencia enorme de las romanzas y de la forma como se construyen digamos, las letras, los versos. Y hay otra cosa que digamos, que es muy propia de los aires de los llanos. Los aires de los llanos están basados, es un todo con la danza. El canto, la danza y la interpretación instrumental es una sola cosa. Y la tonada es, por ejemplo, un tipo de joropo. Eso no se baila. Pero al mismo tiempo, es decir, el joropo, cuando encontramos nosotros lo que llaman, en llano adentro lo llaman parranda, y hacia los llanos acá, en la parte del pie de monte, es una guafa. Todo lo que es en Meta, todo eso tiene esa denominación, pero ellos se van, digamos, metiendo dentro de eso. El baile del joropo, el zapateo, también es como un indicio de lo que se viene heredando de Europa, de los aires flamencos. Y también hay una cosa que es muy característica, la forma como se concibe el baile, que es muy machista. El macho es el que toma la palabra, el que domina, el que mueve, el que determina todas las cosas dentro de eso, ¿no? Vamos a entender, pues, que estos aires son un fenómeno, digamos, que origina las músicas emparentadas con la identidad regional y están marcando la herencia cultural de su propio origen, la herencia española.
bastante diferenciada en cada una de sus provincias, la cual pues influyó de acuerdo a los diversos asentamientos regionales que tenían en América. La influencia cultural más influyente, indudablemente, pues es la proveniente de la región andaluza. Nosotros hemos dicho, algunos y muy pocos llegaron a afirmar que la cuestión del joropo era una cuestión que provenía del vals, y eso no es cierto. El vals es, y en eso sí están de acuerdo la mayoría, proviene directamente del fandango, y anteriormente se llamaba así, fandango. Algunos compositores estudiosos como Aldemaro Romero, por ejemplo, hizo una serie de grabaciones con la Orquesta de Cámara Inglesa, y los joropos que él grabó los llamó fandango, es decir, en atención a esto, ¿no? Nuestros joropos antiguos, antes de la llegada del arpa a los conjuntos de música llanera, esos joropos eran tocados con guitarras, tiples, requintos, bandolas andinas y algunas veces hasta algunas guacharacas o carracas en lugar de las maracas. Esto se vino transformando y cambiando enormemente. Por ejemplo, casi a mediados del siglo XX, se transformó porque un intérprete de música llanera colombiano, Luis Ariel Rey, fue de los pioneros en meter el arpa, el cuatro y el capacho, tal cual como conocemos nosotros hoy en día los aires llaneros, acá, porque antes no se utilizaba el arpa. El arpa se utilizaba más llano adentro, ya en las regiones venezolanas, propiamente dicha. En nuestros joropos antiguos, como dije, pues entonces eso era la forma como se venía haciendo. Hay un personaje muy reconocido dentro de un músico que ha sido bastante curioso en la investigación de todo esto, el señor Tacha, el famoso, un músico también que tiene por heredad pues la propia familia, los padres de él eran percusionistas y todo esto, y hubo pues allí pues una serie de investigaciones y una serie de cosas que fueron dejando claro que en el llano hay una cantidad de proyecciones de esta música que está llegando a muchos lugares de Colombia y a muchas partes de Colombia, y que de hecho pues expresan muchas cosas. La cordillera oriental colombiana es, digamos, la que recibe mayor influencia en todo esto. El término de música, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de término de música huasca, y si nos ponemos a examinar atentamente lo que ha hecho, lo que se ha logrado con aires populares en Antioquia, pero particularmente llegando a Boyacá con la carranga. La carranga es una forma de joropo que se estableció dentro de una alegría, por supuesto con una tímbrica completamente distinta a lo que es el joropo, pero si nosotros analizamos su estructura musical, encontramos allí una forma de joropo. Esto pues cambió también notablemente la cuestión de lo que era la música andina, boyacense, cuando después se podría dividir entre antes y después de la carranga, ¿no? Lo que queremos pues anunciar es avisarles es que estas músicas merecen un estudio más concienzudo. Pudiéramos encontrar nosotros una forma de establecer, digamos, una serie de instrucciones y de dar a conocer algo que todo el mundo siente pero que no sabe de dónde viene, ¿sí? que son nuestras músicas.
que es muy importante que nosotros analicemos y estemos muy pendientes de estas cosas que se están dando, porque fuera del continente americano, en Europa, se encuentran famosísimos grupos, excelentes grupos de música llanera, grupos conformados, por supuesto, hoy en día binacionales. Por ejemplo, el grupo Recoveco es un grupo que está conformado por colombianos y venezolanos. El grupo Cimarrón también. Encontramos también que hay otras grabaciones que se están haciendo ahora, no solamente en Colombia basándose en los ritmos llaneros, sino, por ejemplo, en Venezuela se ha utilizado folclore colombiano propio de compositores notables como León Cardona, que encuentra su interpretación a la manera venezolana. Esta integración es el ejemplo que nosotros, a donde debemos mirar, nuestra verdadera visión de lo que significan estos dos países, que tienen una frontera muy extensa, más de 2.000 kilómetros, donde se intercambian muchas cosas y que desde las épocas ancestrales anteriores a la independencia de estos países, cuando llegaron los conquistadores y repartieron estas tierras en virreinatos, ya existía una comunión muy importante de estos pueblos, que no se puede establecer con la rigidez de estas separaciones geopolíticas que hasta por algunas personas pues ignoran lo valioso que hay tanto en un país como en otro, y digo ignorando que son las mismas raíces, el mismo sentimiento. Muchísimas gracias. Tengan ustedes un buen resto de día.